El 27 de octubre de 1968, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, se corría el último de los eventos de los 19º Juegos Olímpicos, la maratón. Para acceder o para entrar a este estadio, los corredores lo hacían a través de un túnel, el cual los conducía directamente a la pista, donde daban la última vuelta en medio de las aclamaciones del público. Aproximadamente una hora después de que entró el ganador, Mamo Wolden de Etiopía, y habiéndose ya realizado la ceremonia de premiación, entró el último corredor en completar la carrera. Se trataba de John Stephen Akwori de Tanzania, con el número 36. Las cámaras enfocaron a este hombre aún desde antes de entrar al estadio, porque se trataba de un caso excepcional. Este hombre venía con una pierna vendada, con la rodilla sangrando y otro pie arrastrándolo. Así entró por el túnel al estadio y, repito, las cámaras lo enfocaron desde el momento en que llegaba. Y por altavoces rogaron al público que ya era poco el que quedaba en el estadio, porque ya había pasado una hora de la ceremonia de premiación. Pero ese poco público que había en el estadio aclamó grandemente a este esforzado corredor. Cuando se le preguntó por qué había decidido terminar la carrera, este hombre dijo unas palabras que nos dejan gran enseñanza a nosotros. Este hombre dijo: mi país me envió a terminar la carrera, no a comenzarla. Y repito, esas palabras son de grande enseñanza para nosotros y que podemos aplicar a nuestra vida. Mis amados hermanos y amigos, vamos a usar la figura de ese estadio, la figura del Estadio Universitario de la Ciudad de México, del Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, para ilustrar la carrera que como cristianos estamos corriendo. Amén. Hebreos 12, 1 al 3 dice de la siguiente manera. Hebreos 12, 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora en que vamos a reflexionar en tu bendita y gloriosa palabra, pedimos que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón,
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Un problema muy grande estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo. Muchos de los judíos que habían creído en Cristo, repito, muchos de los judíos que habían creído en Cristo se estaban desanimando, y no solamente se estaban desanimando, sino que estaban regresando a su antigua religión, es decir, al judaísmo. Es por eso que el autor de esta carta a los hebreos les escribe para animarles a continuar en la carrera de la vida cristiana. Tres cosas con respecto a esta epístola o carta a los hebreos. Uno, en primer lugar, no se sabe quién la escribió. Aunque la gran mayoría de los estudiosos de la Biblia se inclinan a pensar que fue el apóstol Pablo, pero no tenemos la total seguridad. Dos, esta es una epístola universal. No es una epístola personal o una carta personal como la que escribió Pablo a Timoteo o como la que escribió a Tito o a Filemón, o como la que escribió Pablo a una iglesia como a los Corintios o como a los romanos. No. La carta a los hebreos es una carta abierta, universal, o sea, abierta a todos los judíos que habían creído en Cristo. Bueno, 3. Esta carta fue escrita en el año 64 después de Cristo, aproximadamente 30 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y aún estaba en pie el templo y todavía se ofrecían sacrificios de animales. Por esa razón es que el autor de esta epístola relaciona mucho el cristianismo, ¿verdad? Y refiere muchos, pues la religión judía. Bueno, recordemos que el templo de los judíos fue destruido en el año 70 por los romanos, pero esta carta fue escrita en el año 64, aproximadamente 6 años antes de ser destruido el templo. Bien, habiendo evocado un poco el contexto histórico en que se escribió esta carta, vamos a introducirnos en el pasaje. Y el autor de esta carta compara la vida cristiana con una carrera y nos da 3 indicaciones para que podamos correr eficazmente esa carrera. La primera indicación es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un boxeador, cuando se prepara para una pelea, pues se levanta en las mañanas y con ropa bastante gruesa, corre bastantes kilómetros. Luego regresa a su casa, toma el desayuno o el almuerzo, y a media mañana se va al gimnasio, y también usando ropa bastante gruesa, pues salta la cuerda, le pega al costal, realiza rounds de sombra, también realiza rounds de sparring o de guanteo con ayudantes. Todo esto lo hace con el fin de quemar grasa y también para
para ensayar estrategias para la pelea. Así lo hace durante bastantes días. Luego, cuando llega el día de la pelea, se despoja de todo aquella ropa gruesa y se pone unos calzoncillos bastante ligeros y asimismo zapatillas bastante ligeras y está listo para la pelea. Esa es la forma tradicional en que un boxeador pues trata de quitar todo el peso superfluo, ¿verdad?, que le pueda estorbar para estar preparado y ligero para el día de la pelea. En cuanto a nosotros, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos estorba en la carrera? ¿Cuál es el peso que nos impide disfrutar de la vida cristiana en plenitud? Porque la Biblia nos habla de una vida de gozo, de paz y de resultados. Para unos puede ser un carácter irritable que afecta sus relaciones interpersonales. Para otros puede ser falta de oración. Para otros pudiera ser el temor a identificarse como cristianos, el temor también a predicar el evangelio. Son cosas que nos estorban en la vida cristiana. Y para otros, aunque usted no lo crea, puede ser también algún vicio como el cigarro, como el alcohol, masturbación, pornografía, etc. Algún pecado oculto que nos estorba. ¿Qué podemos hacer con los pecados que nos estorban? Bueno, principalmente dos cosas. Primero, identificarlos y ponerle nombre, o sea, identificarlo. ¿Cuál es el pecado que me está estorbando en la vida cristiana para desempeñarme eficazmente en esta carrera? Bueno, identificar el pecado. Ya mencioné yo algunos que pueden ser la causa, ¿verdad? Entonces, una vez identificado el pecado o los pecados, la segunda parte es traerlos a Dios y presentarlo a Dios. Mira, Señor, yo no puedo con este pecado. He intentado, pero no puedo. Y yo quiero correr la carrera eficazmente para agradarte. Ayúdame tú, Señor, con este pecado. Bueno, la segunda indicación que nos da el autor de esta epístola para correr eficazmente la carrera de la vida cristiana es correr con paciencia. Hace un tiempo vi por televisión una carrera de 5,000 metros planos, una carrera femenil de 5,000 metros planos. Y me llamó la atención porque una corredora asiática iba al frente del pelotón y entre el pelotón estaban las africanas, las kenianas y las etíopes. Eso me llamó la atención. Por eso me quedé para ver en qué terminaba aquello. A mí me gusta mucho observar esas carreras, ¿verdad? Porque ahí en una carrera de 5,000 metros o 10,000 metros o la maratón, pues cada quien es por su propio esfuerzo. No es como en fútbol, ¿verdad? Que se luce al que le pasan el balón, por ejemplo. No. En una carrera de 5,000 metros o de 10,000 metros o de la maratón, cada uno corre por sí mismo, ¿verdad? Y se esfuerza y son sus propios esfuerzos lo que lo llevan a determinar su lugar en la carrera. Por eso es que me gusta observar estas carreras. Bueno,
La asiática se despegaba cada vez más del pelotón. Ay, me llamó la atención mucho eso. Era una carrera de 5,000 metros planos, repito. Cuando faltaban 2 vueltas, las kenianas y las etíopes apretaron el paso y la asiática quedó relegada. Y no solamente quedó relegada por las africanas, sino por todo el pelotón. ¿Qué pasó con esta corredora? Bueno, lo que podemos ver es que no calculó bien la carrera. Una carrera de 5,000 metros son aproximadamente, bueno, son, si la pista es oficial, ¿verdad? Son 400 metros cada vuelta a la pista. Entonces serían 12 vueltas y 200 metros más lo que haría completar la carrera, para completar los 5,000 metros. Pero por lo visto, esta corredora no calculó bien, ¿verdad? Se engolosinó, mejor dicho, se engolosinó, se entusiasmó demasiado y no calculó bien, pues, sus energías, no reservó energías. Hay muchos que en la vida cristiana tampoco calculan bien sus energías. Hay muchos que se entusiasman al inicio de la carrera cristiana y después se esfuerzan en presentar, por ejemplo, un entusiasmo, ¿verdad? Pues muy forzado. Y después, al pasar el tiempo, no pueden sostener ese entusiasmo y se desaniman. Y llegan a la conclusión de que la vida cristiana no es para ellos. Por ejemplo, ¿verdad? En la carrera de la vida cristiana también es muy importante, mis amados hermanos, tener nuestras propias convicciones. Saber en qué hemos creído. Cuando escuchemos una enseñanza, confirmarla con la palabra de Dios y creerla y tomarla para nosotros, apropiarnos de esa verdad y adueñarnos de esa verdad. Entonces es muy importante en la vida cristiana, mis amados hermanos, tener convicciones propias de la Biblia, ¿verdad? Con respecto a las doctrinas bíblicas, ¿verdad? Hacerlas nuestras, creerlas. Eso es muy importante. El apóstol Pablo dijo, casi al final de su carrera, porque yo sé a quién he creído y sé que es fiel y justo para guardar mi depósito para aquel día. Maravillosas palabras del apóstol Pablo. La tercera indicación para correr con eficacia la carrera es poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús es la tercera indicación. Y como el propósito del autor de esta epístola es animar a los cristianos de origen judío para que continúen en la vida cristiana y no regresen a su pasada religión, es que hace una constante comparación entre Jesucristo y la religión judía. Y acaba diciendo que Jesucristo es superior a la religión judía con todos sus componentes. En la Biblia, Hebreos 1, del 5 al 14, ahí vemos que Cristo es superior a los ángeles. Fíjense cómo el autor de esta epístola hace una comparación entre el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? Y acaba diciendo que la vida cristiana es superior.
capítulo 3 del 1 al 6, dice que Jesús es superior a Moisés. Y Moisés era uno de los principales líderes de la religión judía. En capítulo 4:14 al 5:10, dice el autor de esta epístola que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Aarón ofrecía sacrificios de animales, sangre de animales, pero Jesucristo, dice el autor de esta epístola, que entró al verdadero tabernáculo, al verdadero lugar santísimo, y ofreció no sangre de animales, sino su propia sangre. Amén. Eso es lo verdaderamente valioso de la vida cristiana, que Cristo es nuestro sacerdote y Él entró a presentar su sangre ante el Dios Todopoderoso. Y en 8 del 6 al 13, el autor de esta epístola dice que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto porque está establecido sobre mejores promesas. Fíjense, mis amados hermanos, yo no entiendo, y quizás tú tampoco entiendas, por qué razón muchos que son cristianos están regresando o están tratando de hacerse judíos, están tratando de buscar sus raíces hebreas y tratan de guardar hasta las festividades, las fiestas judías, ¿verdad? Y según ellos, pues están tratando de hacerse judíos. Es al revés. Si el Señor Jesucristo nos salvó siendo gentiles o mexicanos o puertorriqueños o de cualquier nación, ¿verdad? Otra nación. Pues así nos llamó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no tenemos que hacernos judíos para ser aceptados por el Señor. Esas personas que hacen eso están totalmente equivocados. Porque la salvación es por la gracia de Dios, no por guardar la ley. Y el que empieza por guardar la ley se está poniendo una carga encima sobre sus propios hombros, ¿verdad? Porque la salvación es por fe, por la gracia de Dios. Amén. Ok, mis amados hermanos, esas fueron 3 indicaciones que el autor de esta epístola nos da para que corramos con eficacia la carrera de la vida cristiana. 1, despojarnos del pecado que nos asedia, correr con paciencia y poner los ojos en Jesús. Ahora, cuando alguien se inscribe para participar en una carrera, al momento de inscribirse se le entrega un kit, lo que se llama un kit de carrera, que puede estar compuesto de una camiseta, un número, el que se va a poner en la espalda, y un chip. Quizás, bueno, últimamente se entrega un chip para poder identificar dónde se encuentra el corredor, para que no vayas a tratar de sacar una travesía, por ejemplo. Bueno, para los que participamos en la carrera de la vida cristiana, el kit que se nos entrega viene siendo nuestros ojos con los que podemos ver, nuestros oídos con los que podemos oír, nuestra mente con la que podemos pensar, nuestra boca con la que podemos hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bonito es poder ver, mis amados hermanos, porque podemos ver por donde vamos caminando.
Porque podemos ir al mercado rodante y ver las cosas que ahí se ofrecen. Porque podemos leer directamente nosotros la palabra de Dios, la Biblia. Qué bonito es oír, porque podemos oír el medio ambiente, los claxon de los automóviles, los cantos o los trinos de los pájaros. Podemos también escuchar a las personas en sus necesidades. Y qué bonito también es hablar, mis amados hermanos, porque podemos comunicarnos, porque podemos cantar y porque podemos hablar la palabra de Dios. Qué maravilloso. Recuerden, mi amado hermano, que esas capacidades Dios nos las dio para desempeñarnos como cristianos aquí en la tierra. Ese es el kit de carrera que Dios nos entregó. Amén. Ahora, una aclaración con respecto a esta carrera. Esta carrera no es opcional. Es decir, no es una carrera que nosotros hayamos elegido correr, sino que es una carrera, como dice Hebreos 12:1, que se nos ha puesto por delante. Se nos ha puesto por delante, así como el corredor entraba al estadio universitario, entraba por el túnel y entraba directamente a la pista donde daba la última vuelta. Es una carrera que se nos ha puesto por delante a los cristianos. No es opcional. Todos los cristianos, queramos o no queramos, estamos participando en esta carrera. Ahora, imaginémonos por unos momentos al Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Aquel estadio que en los 19º Juegos Olímpicos albergó el último de los eventos, que fue la maratón. Imaginemos que a la entrada del túnel a este estadio se les presenta el Evangelio de salvación a las personas. Se les presenta el Evangelio y se les pregunta, ¿aceptas a Jesucristo o no lo aceptas? Dice, sí lo acepto. Ok, pásale para adentro. El siguiente, se le presenta el Evangelio. ¿Aceptas a Jesucristo o no lo aceptas? Sí, sí lo acepto. Ok, pásale para adentro. El siguiente, se le presenta el Evangelio. ¿Aceptas a Jesucristo o no lo aceptas? No, voy a pensarlo. Ok, regrésate a la calle. Regrésate al mundo. Bueno, ok, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, los que han logrado entrar al estadio por el túnel, ¿qué es lo primero que ven al terminar de recorrer el túnel? Pues la pista, ¿verdad? La pista donde se corre la última vuelta. Entonces, donde se corre la última vuelta en medio de las aclamaciones del público. Lo primero que ven los corredores es la pista y si levantan los ojos van a ver algo más. Al público sentado en las gradas que les aclama. Ok, mis amados hermanos,
Hebreos 11, voy a leer Hebreos 11, 29, 30, 33 y 34. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 11, 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Que por fe alcanzaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandes proezas hicieron muchos de estos personajes, ¿verdad? De los héroes de la fe que se relata en Hebreos capítulo 11. Sin duda que estas personas, ¿verdad?, vieron y fueron partícipes de grandes maravillas de parte de Dios. Quizás nosotros no seamos testigos de tan grandes maravillas, pero no nos desanimemos, porque fíjense lo que dice del 36 al 40, algo maravilloso. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué maravilla, mis amados hermanos! ¡Qué maravilla! Y tanto los de la primera parte, los que fueron testigos y participaron en grandes proezas, como los que sufrieron terriblemente oprobios y vergüenzas aquí en la tierra, tanto unos como otros, mis amados hermanos, tanto unos como otros están como ejemplo en la palabra de Dios para nosotros. Aquí están sus vidas y sus ejemplos para nosotros. Pero también están como testigos, formando parte de aquella gran nube de testigos que nos observa en la carrera de la vida cristiana. Estamos en la carrera, mis amados hermanos. Imaginémonos dando la vuelta al estadio y estos importantes testigos observándonos y siendo también ejemplo para nosotros. Qué maravillosa enseñanza, mis amados hermanos. Recordemos que la vida cristiana
Es una carrera en que se nos exige el mayor esfuerzo, por lo cual debemos despojarnos de todo aquello que nos estorba. Y así como Jesús sabía que le esperaba la cruz, pero también sabía que más allá de la cruz le esperaba la resurrección, y más allá de la resurrección le esperaba la glorificación. Así también nosotros, mis amados hermanos, más allá de la cruz, de nuestra cruz, más allá de negarnos a nosotros mismos, de negarnos a nuestros deseos egoístas, está nuestra glorificación. Vendrá aquel tiempo, mis amados hermanos, en que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, sino que todo será perfecto. Eso nos espera, mis amados hermanos. Y este tiempo que estamos aquí en la tierra es pasajero. Es pasajero, mis amados hermanos. Corramos con paciencia y bien preparados y puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Esta carrera, para agradarle a Él en esta carrera, para correrla eficazmente y agradarle a nuestro Salvador, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén.